En promedio se necesitan unas 330 por personas por hectárea campaña para cosechar todo el arándano. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy de la empresa Folcric. Eh, Mi nombre es Cristian Rojas. Trabajo como soporte técnico, así que visito bastante a aquellos clientes que nos compran plantas de arándano y las producen para darles algo de soporte técnico y servicio postventa. En este momento vamos a hablar acerca de las alternativas varietales de arándano para Perú que ofrece Folcric. De hecho, Folcric tiene dos partes bastante grandes, ¿no? Una que es un vivero global, que la matriz está en Estados Unidos. Ahí producimos plantas de arándano. De hecho, es una empresa familiar que inició como una empresa familiar y está en estos momentos en proceso de corporatizarse. Y fue fundada en 1978, más o menos algo más de 40 años ya en el negocio de la producción de plantas de arándano. En el año 2009, 2008, hizo una incursión de una expansión hacia México y se crearon ahí las instalaciones de México. Luego en el 2014 aproximadamente se instaló un vivero en Perú para obviamente soportar la demanda de plantas que se iba a generar acá en Perú por la creciente expansión del cultivo de arándano, ¿no? Luego también se hizo un vivero en España. Se absorbió o compró un vivero que ya producía plantas de arándano en Holanda, Países Bajos. Luego se instaló otro vivero en Sudáfrica. Todas estas incursiones y nuevas expansiones o nuevas instalaciones son siempre con el objetivo de dar abastecimiento de plantas a aquellas zonas que van incursionando en el negocio del cultivo del arándano, ¿no? Una de las últimas expansiones ha sido hacia China y hacia Chile, en donde ya tenemos actualmente instalaciones para la producción de plantas de arándano. Entonces, Folcric es un vivero de arándano con presencia global, ¿no? Toda esta presencia en distintos lugares del mundo nos da un total de más de 150 hectáreas de vivero en producción. También nos permite hacer más de 35 millones de plantas por año. De hecho, Perú es el vivero más grande de todos los que observan ahí, de todas las instalaciones, y tenemos una capacidad de 14 millones de plantas. ¿Por qué? Porque Perú creció muy rápido y demandaba mucha cantidad de plantas. De hecho, este vivero que tenemos acá en Perú, entre los años 2019, 20 y 21, que se dio el mayor crecimiento del área de arándano, no se abastecía y teníamos que hacer importaciones de plantas de arándano desde Estados Unidos, de México e incluso desde España. Somos más de 600 empleados directos a nivel global. Y bueno, eso es el negocio como vivero, como productores de plantas de arándanos. Aparte de eso tenemos la genética, y que es de lo que voy a hablar actualmente, ¿no? Tenemos un programa genético muy potente que ofrece variedades de arándano desde muy altos requerimientos de frío, que son específicamente para las zonas nórdicas, para Canadá y el norte de Estados Unidos y el norte de Europa, en donde el requerimiento de horas frío por debajo de 6 grados centígrados, para que tengan una idea, es más o menos de 1000, 1200 hasta 1800 horas frío, que se requieren para que el cultivo logre florear y cuajar la fruta. Luego tenemos también variedades de medio y bajo requerimiento de frío que van entre 1000 y 300 horas frío, y programa genético para variedades de cero requerimiento de frío, que principalmente son las zonas de Perú, México, algo de Sudáfrica y también en la zona de Marruecos, al frente de España, ¿no? Esas 4 zonas son las más grandes actualmente de producción de variedades de cero requerimiento de frío, que es de las que vamos a hablar actualmente. Antes de pasar a eso, quiero explicar un poco las imágenes, que es lo que da soporte a nuestra producción de plantas de arándano. Para producir las plantas de arándano, o sea, para llegar a tener la planta final, que es la que le vendemos a los productores de arándano, hay todo un trabajo previo, ¿no? Que empieza en los laboratorios. Tenemos laboratorios propios en distintos lugares del mundo,
Y en estos laboratorios lo que se hace es multiplicar el material in vitro a partir de las plantas madres. Multiplicamos el material in vitro, hacemos grandes volúmenes de plantines in vitro, los enviamos luego a una zona que es el enraizamiento, que normalmente le llamamos propagación, que es donde plantamos una pseudoplanta que tiene tallitos y hojas, para que inicie el enraizamiento, y al cabo de 10 semanas se la pasa al formato final, que es donde crece y enraiza, y más o menos al cabo de 20 semanas tenemos una planta lista en un formato de 1 litro aproximadamente. Formatos menores requieren de menor tiempo para que estén listos. Todo este proceso más o menos toma alrededor de 1 año, desde la multiplicación del material in vitro hasta que tenemos la planta lista. Y bueno, ya entrando de lleno a las alternativas varietales que ofrecemos para Perú, en primer lugar voy a hablar o antes de entrar al catálogo abierto, hablar un poco de la historia del arándano de Perú. El arándano de Perú se inició su crecimiento con 3 variedades. Una de ellas es Biloxi, que es, diría, la más conocida actualmente, y que por ser una variedad antigua y rústica, nos permitió aprender muy rápido acerca del manejo del cultivo. Nos toleraba bastante aquellos errores que íbamos cometiendo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces fue una variedad que aparte era libre, o sea, cuando ya entró a Perú era libre de patentes, es patrimonio mundial, cualquier vivero, cualquier persona la puede producir, multiplicar sin ningún problema legal. La otra variedad que también tuvo bastante entrada a Perú fue Emerald, que principalmente se centró en la zona altoandina, ¿no? en Caraz. Esa es la principal zona productora de la variedad Emerald, y también tengo entendido que hay algo en Ica. Esta variedad Emerald tenía patente hasta el año 2020, si no mal recuerdo. En el año 2020 perdió la patente y también es patrimonio mundial. Cualquier persona, vivero, empresa la puede producir o multiplicar y vender sin ningún problema. Y la tercera variedad, que actualmente es la que mayor área ocupa en el Perú, es Ventura, que todavía tiene patente y está dentro de nuestro catálogo abierto. Le llamamos catálogo abierto porque es una variedad que solo tiene patente y no incluye ningún pago de royalty adicional, excepto el royalty que se paga por el precio de la planta, ¿no? O sea, dentro del precio de la planta está incluido un royalty que nosotros nos lo quedamos una parte y la otra parte se la damos a la Universidad de Florida, si no mal recuerdo, porque de ellos fue de quienes nosotros obtuvimos los materiales parentales para hacer el cruzamiento y más adelante obtener la variedad. Entonces hay ahí un compromiso con ellos. Actualmente en el Perú esta variedad todavía tiene patente, creo que va como hasta el 2028-30, o sea, el único vivero que la puede vender es Folcric y está prohibida su multiplicación o propagación. Ventura ha ocupado hasta el 2020 más o menos, 21, el segundo puesto en área. Biloxi era la que ocupaba el primer puesto y entre el 2021 superó a Biloxi. Actualmente hay algo más de 6.000 hectáreas de Ventura de las 18.600, si no me equivoco, que hay en el Perú. Biloxi está entre unas 4.000 a 4.500 hectáreas, ya ha quedado en segundo lugar y su área ha ido disminuyendo año tras año porque el mercado que comercializa la fruta ya no quiere mucho esta variedad porque no tiene cualidades, cualidades de calidad de fruta muy buenas, ¿no? Es una fruta bastante pequeña. De hecho hay fruta grande al inicio de la campaña, pero luego cae rápidamente el calibre y tampoco es la fruta más firme, por lo tanto no viaja mucho. Llega bastante bien a Estados Unidos, pero ya se tiene problemas para llegar a Europa o Asia por la falta de firmeza. Bueno, eso es un poco antes digamos, las variedades abiertas, para que tengan una idea bastante clara, y luego Ventura, que es el catálogo abierto. Luego entramos ya a 2 programas un poco más exclusivos. El primero es el programa Collection, en donde Folcric ofrece actualmente 4 variedades. Obviamente hay más, pero son para condiciones de medio, alto,
requerimiento de frío. Pero en Perú tenemos estas de acá, que son Asra Blue, Atlas Blue, Bianca Blue y la FCM 14057, que en el 2024 va a tener un nombre propio, digamos. Actualmente es el código que se le asignó como una de las selecciones producto del cruzamiento, ¿no? Por ahora, su nombre es FCM 14057. Más adelante voy a hablar de cada una de las características de estas variedades, pero el programa Collection lo que implica es obviamente un pago de royalty por el precio de la planta. Luego hay un fee de ingreso, que es como una cuota de ingreso, que es de $5,000 por variedad. Y más adelante hay un pago, perdón, de $1,000 por hectárea de producción. Es un monto fijo, no depende, no está relacionado a la producción, es bastante fijo en el tiempo y se tiene que pagar año tras año hasta cuando uno decida ya no producir alguna de estas variedades que ha comprado, ¿no? Esos son los 3 pagos que incluyen este programa Collection. En el programa Sequoia, la cosa es un poco distinta. Ahí tenemos 2 variedades, Sequoia Pop y Sequoia Beauty. Y estas variedades se manejan como una especie de club a nivel global. Hay 15 empresas o compañías de presencia global, algunas de ellas que son productoras y comercializadoras de fruta, y las otras que solo son comercializadoras de fruta. Estas empresas tienen la licencia para vender la planta y a la vez vender la fruta. Entonces, si es que alguien quiere producir Sequoia Pop o Sequoia Beauty, lo que tiene que hacer es obtener la sublicencia de uno de estos 15 licenciados que hay a nivel global. En el Perú tienen presencia algo de 7. Y para mencionar algunos, está Agrovisión, está Agroberries, está Alpine, Norway. Los 2 primeros, Agrovisión y Agroberries, son productores y comercializadores de fruta. Los siguientes, Norway, Alpine, Sanlúcar, Surexport, son solo comercializadores de fruta. Price, que también es un productor y comercializador de fruta. Entonces, tenemos buena presencia en el Perú de licenciados que nos podrían dar sublicencia para la producción de una de estas 2 variedades. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta acerca de las licencias o sublicencias o pagos de royalties, porque luego ya vamos a pasar netamente a los atributos de cada una de nuestras variedades que tienen conceptos bastante relacionados al manejo agronómico y a la calidad de la fruta. Esa es una buena pregunta. Normalmente se consume bastante fruta que produce Intipa, porque Intipa tiene, si bien es cierto, la exportación de fruta de arándano, pero tiene ciertos campos que asigna a la producción continua durante todo el año para abastecer mercados locales. Y Intipa tiene Atlas Blue, tiene Ventura, tiene Sequoia Pop y Sequoia Beauty y tiene Emerald. Entonces, lo más probable es de que lo que usted encuentre de Intipa en el supermercado sea Emerald, porque esa es la que más la han designado para producción local. Pero al inicio de la producción de Atlas o de Sequoia Beauty o de Sequoia Pop, como no se juntan muchos volúmenes para la exportación, podría ser que parte de esa fruta vaya al supermercado local. Ahora, la otra compañía que también se ha dedicado mucho a la comercialización de fruta local es Hortifruit, que es una empresa muy similar a la nuestra, y aparte de hacer lo que nosotros hacemos, o sea, producir plantas de arándano como vivero y tener genética para la obtención de nuevas variedades, también comercializa fruta. Y ellos lo que normalmente envían a la comercialización de fruta local es Rocío, que es una variedad de ellos. Entiendo que también mandan algo de Ventura. Y eso es las 2 empresas como que un poco más
concretas que hacen la comercialización de fruta a nivel local, pero luego están los medianos y pequeños productores que normalmente tienen Biloxi, que es la variedad de mayor acceso o de más libre acceso, y Emerald, que gran parte de esa fruta se va a mercado local. La respuesta es un poco compleja, pero, o sea, finalmente te podrías encontrar cualquiera de las variedades, pero lo más probable es que comas Emerald o Biloxi o Ventura. Bueno, igual si se les ocurre alguna pregunta acerca de los royalties o de los programas, me la hacen. Vamos avanzando con los atributos de cada una de nuestras variedades. Acá obviamente he puesto Aventura porque por ser la variedad con mayor área en el Perú, es un punto de referencia o un parámetro de referencia. En primer lugar, he puesto el potencial de rendimiento. Obviamente, en las condiciones óptimas, Ventura tiene un muy buen potencial de rendimiento. De hecho, Perú la adoptó bastante porque hace muchos kilos. Y los productores lo primero que quieren son muchos kilos, para que obviamente puedan vender mucha fruta y reciban mucho dinero. Entonces, Ventura es un buen referente de rendimiento, hace muy buenos rendimientos, por lo tanto el calificativo que le hemos puesto es muy bueno. Antes de seguir, les explico un poco cómo es el cuadro. Abajo ven, hay un ranking, en donde 1 es, perdón, sí, está bien, 1 es muy malo, o sea, es un atributo malo de esa variedad, y 5 es un atributo muy bueno, ¿no? Algunas características están en números y otras características están en letras. Bueno, entonces seguimos. El potencial de rendimiento en Ventura es muy bueno. Si pasamos a Azra Blue, que para que tengan una idea de la fruta, es la primera que está acá, también tiene rendimientos muy buenos. No es una planta tan grande como la de Ventura, es una planta mediana, un poco más compacta, pero sin embargo también hace muy buenos kilos, genera muy buenos rendimientos, por lo tanto su calificativo también es muy bueno. Atlas Blue, bueno, no hay otro calificativo más, pero su principal característica es hacer kilos, tal vez se podría, es extremadamente bueno. Una de las principales características por las que se lanzó como variedad es porque hace muchos kilos. Bianca Blue, perdón, Atlas es la siguiente de acá. Bianca Blue es la que sigue acá para que tengan una idea de cómo es la fruta. Lo suyo no es hacer kilos, es una variedad algo complicada en cuanto al manejo agronómico. De hecho, requiere conductividades eléctricas un poco más bajas. Hay que ajustar bastante el riego para tener un buen desempeño de la variedad. Y aún así, en los primeros años, en el primero, segundo y hasta tercer año, como va creciendo lentamente, le cuesta hacer los kilos que podrían hacer las otras 3 variedades. Entonces, en el potencial de rendimiento la consideramos como algo bueno, no es algo muy bueno, pero al cabo de 3, 4 campañas sí logra alcanzar rendimientos buenos, pero le toma tiempo, ¿no? Es una variedad lenta. Y luego tenemos la FCM 14057, que es una variedad que estamos lanzando, o sea, de hecho me estoy adelantando en poner las características acá, pero es una variedad que ya se decidió que se va a lanzar dentro de un par de meses. Y vamos a tener para ofrecer plantas a nivel comercial a partir del siguiente año, ¿no? Del 2024. En cuanto a potencial de rendimiento, también es muy bueno. Hace muchos kilos, de hecho es una variedad muy vigorosa, bastante parecida en cuanto a vigor a Atlas Blue, pero si hablamos de la arquitectura de la planta, que es uno de los mejores atributos que tiene, es una mezcla entre Atlas y Ventura, ¿no? Ventura es una variedad bastante erecta, que crece verticalmente. Atlas, en cambio, ramifica bastante bien y se hace una planta redonda. La FCM 14057 ramifica bastante bien, pero mantiene una arquitectura bastante erecta. Entonces nos permite tal vez hacer un poquito más de densidad de plantas por hectárea, y a los productores sabemos que les gustan las plantas erectas para la facilidad de cosecha, y tal vez algo de nivel de mecanización, ¿no? En algunas labores.
En cuanto a la facilidad de cosecha, la verdad que es algo que nosotros lo filtramos bastante en el proceso de fitomejoramiento de cada variedad. Entonces apuntamos a que este atributo o esté en el, en el número 4 o en el número 5, ¿no? O sea, son muy buenos, tanto Ventura, Asra, Atlas, Bianca y la FCM 14057 son de muy fácil cosecha. De hecho, para que tengan una idea, Ventura, normalmente un cosechador puede hacer entre 60 a 70 kilos en promedio por día. Hay algunos, los mejores, que llegan, no sé, a 100, 110 kilos por día. Y en cambio en Biloxi, por el hecho de tener calibres pequeñitos y que tienes que jalar la fruta de la planta haciendo un giro, porque si no se genera un desgarro a nivel de la cicatriz entre el pedicelo y la fruta, que luego puede ser el punto de ingreso para hongos, principalmente botritis, y en ese sentido malograrte la fruta en destino y generarte un rechazo. Entonces, el hecho de tener bastante cuidado en esa labor de cosecha hace que el cosechero sea poco eficiente. Y se habla de ratios de entre 30 a 35 kilos como máximo por persona día. Eso significa que necesitas el doble de personas para obtener los mismos kilos. Las otras variedades Asra, Atlas, Bianca y la FCM 14057 están alrededor de entre los 50, 60, 70 kilos por persona día. Por eso es que el atributo se mantiene entre 5 y 4, ¿no? Y bueno, esto también está relacionado al calibre, ¿no? Ventura tiene muy buenos calibres, Asra tiene muy buenos calibres y la FCM 14057 también tiene muy buenos calibres, por eso es que las personas son bastante eficientes en la cosecha. Con menos movidas de manos obtienen más kilos, ¿no? La fruta es más grande y pesa más. En cuanto a la facilidad de manejo, que también es una característica bastante importante porque pueden haber variedades que tengan muy buenos atributos, pero si son súper complicadas de manejar, finalmente se vuelve difícil hacerlas crecer, difícil obtener el tamaño adecuado, la coloración adecuada, difícil el manejo de nutrientes y sales, la frecuencia de riego. Si todo eso es complicado, la verdad que por más de que tengas muy buenos atributos, eso hace que la variedad no pegue, ¿no? El productor siempre quiere algo de fácil manejo. Entonces por eso es que también lo ponemos como una de las características. Y bueno, en ese sentido, la más complicada es Bianca. Hasta el momento Bianca es como que está, es como que la más flojita, ¿no? Pero al final vamos a ver que tiene una razón por la cual vale la pena encontrarle esa maña en el manejo, por así decirlo. Bueno, la más complicada es Bianca. De hecho, gran parte del manejo está relacionado a ajustes con el riego y a conductividades eléctricas muy bajas, o sea, demanda muy pocos nutrientes. El resto de variedades, la verdad que son de muy fácil manejo, ¿no? Tanto Atlas y la FCM 14057 y Ventura, por el hecho de tener muy buen vigor, son de muy fácil manejo. Asra Blue es algo complicadita por el hecho de ser una planta mediana. El vigor también no es tan alto, es de vigor medio. Entonces eso hace que de todas maneras tengas que tener, no el cuidado que tienes con Bianca, pero sí algo de cuidado con el manejo del riego y las conductividades eléctricas. En cuanto a la temporalidad, que es cuál inicia primero a producir fruta y cuál produce después, pues Ventura está en un margen intermedio. Ventura normalmente hace o inicia producción, y esto depende bastante de la fecha de poda, pero asumiendo una fecha de poda de finales de diciembre o inicios de enero para todas, Ventura empieza a hacer fruta en junio, finales de junio, inicios de julio ya tienes algo de volúmenes importantes, hace picos de producción, o sea, la mayor cantidad la produce en septiembre, octubre, y ya hacia noviembre, diciembre está terminando su temporada, ¿no? Asra Blue no es así, es bastante temprana, de hecho puedes iniciar cosecha en mayo con podas de diciembre y estar acabando o entrando al pico de cosecha, para no saltarme la parte media que es la más importante, antes de septiembre, ¿no? En agosto podrías estar en el pico de producción, por lo tanto tal vez obtener mejores precios, dependiendo de cómo vayan fluctuando o moviéndose los precios, y estar terminando la producción
en finales de octubre, noviembre, ¿no? Luego la planta queda descansando, puedes sacar algo de fruta, pero ya es mínimo, va a depender del área que tengas para que colectes y puedas exportar, pero es bastante temprana. Luego Atlas Blue es muy parecida a Ventura, pero mucho más concentrada. O sea, hace picos de producción también en septiembre, octubre, pero podría estar iniciando finales de julio y terminar un poquito antes, ¿no? En noviembre. Concentra bastante la producción. Bianca Blue es tardía. Bianca no la cosechas ni en junio ni en julio. Inicias cosechas en agosto, finales de agosto. Depende bastante también de la fecha de poda y el manejo que uno dé, pero más o menos entre agosto, septiembre inicias cosecha, hace picos de producción en noviembre, diciembre y podría irse incluso con algo de fruta hasta enero. Entonces es una variedad tardía. Y bueno, la FCM 14057 es ligeramente temprana. De hecho es la variedad más nueva que tenemos. Podríamos estar hablando de que inicios de junio, perdón, ya tienes volúmenes más o menos importantes y con picos de producción en inicios de septiembre o finales de agosto, ¿no? Para terminar con la temporada en noviembre más o menos. Eso es en cuanto a la temporalidad. Luego pasamos a un atributo muy importante que es el tamaño o el calibre de la fruta. La verdad que todas tienen muy buen calibre si lo comparamos con Biloxi, que ha sido la variedad que es el punto de referencia inicial. Ventura se maneja entre unos 19 y 23 milímetros en promedio. Azra Blue de hecho tiene mejor calibre que Ventura, podría llegar hasta 24 milímetros en promedio. Atlas Blue bastante similar a Ventura y tal vez ligeramente por debajo, entre 18 y 22 milímetros. Bianca entre 16 y 22 milímetros. Nuevamente es la que se está quedando flojita, de hecho no es una fruta tan grande. Si la ven acá, es medianita en comparación al resto, pero de todas maneras es mucho más grande que Biloxi. Y bueno, la FCM 14057, que también tiene muy buenos calibres, es la última que se ve abajo, entre 19 y 24 milímetros. Entonces, en general son variedades de muy buenos calibres, excepto Bianca, que es un calibre medio, pero como les repito, está muy por encima de Biloxi. En cuanto al sabor, que también es una característica muy importante y que de hecho a Perú como que siempre se le ha criticado por producir fruta más o menos ácida. Y de hecho esa es una cuestión de condiciones ambientales la que nos conlleva eso, ¿no? Ventura, de hecho es algo ácida y también es pastosa, o sea la textura de la fruta es entre pastosa, arenosa, harinosa también le dicen algunos. No es una textura que normalmente le guste al consumidor. Más bien las texturas que gustan son algo crocantes. Entonces ahí tiene bastante desventaja Ventura, o sea, cumple con un sabor bastante aceptable, pero no es wow. Ya si pasamos a las otras variedades del programa Collection, Azra Blue más bien es dulce, es suave, pero dulce y con algo de aroma. Atlas Blue más bien tiene un sabor intenso, tiene los grados Brix muy altos, tiene la acidez muy alta y eso la hace una fruta bastante intensa. De hecho, en los rankings que hacemos, a algunas personas es como que la variedad que más les gusta en cuanto a sabor, porque es intensa, ¿no? Bianca, acá viene el principal atributo de Bianca. Es muy dulce, extremadamente dulce y bastante aromática. Y esa es la principal característica que al mercado asiático le ha fascinado y es la razón por la que demandan tanto esta variedad en Asia. De hecho, Bianca Blue es la variedad que mayor precio tiene en el mercado asiático.